La enorme nave apareció sin previo aviso una clara mañana de martes. Simplemente se materializó en la órbita terrestre, causando pánico mundial a medida que los sistemas de radar de todo el planeta detectaban su presencia. Simultáneamente, era el año 2047 y la humanidad acababa de establecer su primera colonia permanente en Marte. 6 meses antes, Frank Mitchell observaba la transmisión en vivo en la pantalla de la pared, con su café olvidado en la mano. Como comandante de la Armada con formación diplomática, había pasado años preparándose para este momento teórico. Ahora era real. Comandante Mitchell, por favor, preséntese al Pentágono de inmediato, dijo la voz en su teléfono con calma, aunque podía oír la tensión bajo el tono profesional. 3 horas después, Frank se encontraba en una sala con el Estado Mayor Conjunto, el presidente y representantes de otras 12 naciones. Su nueva asignación deja al primer equipo diplomático humano en reunirse con los extraterrestres. Hemos recibido una transmisión, dijo el presidente. Se hacen llamar los emisarios zoraxianos, representando algo llamado Consejo Galáctico. Quieren reunirse. El lugar de la reunión se fijó en terreno neutral, la Estación Espacial Internacional. Frank y su equipo de 5 especialistas llegaron en un transbordador con el corazón latiendo con fuerza. Mientras flotaban por el tubo de acoplamiento, los extraterrestres esperaban dentro. Medían casi 2 metros de altura, con piel lisa de un gris azulado y 4 brazos. Sus ojos eran grandes y completamente negros, sin mostrar emoción alguna. Cuando los humanos entraron, dijo, «Soy Excel. Thor, el más alto, en perfecto inglés. Hemos estudiado sus transmisiones durante décadas. Su idioma es fácil de dominar». Frank dio un paso al frente. «Soy el comandante Frank Mitchell, representando a la Tierra. Les damos la bienvenida en paz». Thor hizo un sonido que podría haber sido una risa. ¡Qué pintoresco! Representamos al Consejo Galáctico, una federación de 28 especies avanzadas. Hemos venido a ofrecer a la Tierra estatus de protección. La secretaria humana, Olivia Randall, parte del equipo de Frank, preguntó, ¿qué significa exactamente el estatus de protección? Los extraterrestres explicaron su sistema. La galaxia estaba organizada en niveles. Los miembros del Consejo en la cima, las especies asociadas, y los territorios protegidos en la base. La Tierra recibiría tecnología para prevenir desastres naturales y pequeños avances médicos. A cambio, los humanos permanecerían dentro de su sistema solar y proporcionarían al Consejo ciertos recursos. ¿Cuándo puede la Tierra solicitar la membresía completa?, preguntó Frank. Los 4 extraterrestres se miraron entre sí e hicieron esa extraña risa de nuevo. Tu especie está a siglos de tal consideración. Thor dijo, apenas has abandonado tu planeta. Tu tecnología es primitiva. Tu sociedad aún lucha entre sí. Frank sintió que su rostro se enrojecía, pero mantuvo su compostura diplomática. Con respeto, la humanidad ha logrado un progreso notable en poco tiempo. Aprendemos rápido. Sí, dijo otro extraterrestre estudiándolo con esos ojos negros. Hemos observado esta cualidad. Es inusual. Pero aprender no es lo mismo que sabiduría. Las negociaciones continuaron durante 3 días. Frank y Olivia presionaron para obtener mejores términos, pero los extraterrestres se mantuvieron firmes. La Tierra sería un territorio protegido, no un igual. Regresarían en 5 años para reevaluar el estado de la Tierra. Antes de partir, el Consejo dejó un puesto de observación en órbita. Una pequeña nave con 4 tripulantes zoraxianos que monitorearían la Tierra e informarían. Mientras Frank observaba cómo la enorme nave alienígena desaparecía de la órbita tan repentinamente como había aparecido, Olivia estaba de pie junto a él en la ventana. «Creen que somos niños», dijo en voz baja. Frank asintió. «Claramente nos subestiman. ¿Viste cómo desestimaron nuestras preguntas sobre su tecnología de propulsión y se rieron cuando les preguntamos sobre sus sistemas de comunicación?», añadió Olivia. Como si no pudiéramos entender, Frank se apartó de la ventana con una expresión decidida. «Nos están dando 5 años antes de que regresen. ¿Qué podemos lograr en 5 años contra la tecnología? ¿Miles de años por delante de los nuestros?», preguntó Olivia. Frank sonrió levemente. Dijeron, «Aprendemos rápido. Demostremos cuán rápido». Mientras hablaba, científicos de todo el mundo ya analizaban cada segundo de las imágenes grabadas de la nave alienígena. Ingenieros desarrollaban teorías basadas en los atisbos de tecnología que habían visto. Estrategas militares planeaban para cada escenario posible.
El Consejo Galáctico había cometido su primer error. Se habían mostrado a la humanidad, compartieron la información justa para ser peligrosos y luego dejaron que los humanos hicieran lo que mejor saben hacer: adaptarse, innovar y superar. 5 años de repente parecieron tiempo suficiente. Un mes después de la partida de los extraterrestres, los líderes mundiales se reunieron en Ginebra. Por primera vez en la historia de la humanidad, todas las naciones acordaron algo que la Tierra necesitaba para prepararse. Viejos enemigos se convirtieron en aliados de la noche a la mañana. La amenaza de más allá de las estrellas hizo que los problemas de la Tierra parecieran pequeños en comparación. Diane Porter, encorvada sobre su computadora en el nuevo Centro de Investigación de Defensa Global en Colorado, como ingeniera aeroespacial principal, había estado estudiando las lecturas de radiación tomadas durante la visita alienígena. «Hay algo extraño aquí», le dijo a su equipo señalándola. Su nave emitió esta señal de energía justo antes de desaparecer. No se parece a nada que hayamos visto antes. Diane apenas durmió durante las siguientes 3 semanas. Cuando finalmente salió de su laboratorio, tuvo los inicios de una nueva teoría de propulsión. En 6 meses, se estaban probando prototipos de motores. Mientras tanto, en un almacén reconvertido en Nevada, el exmarine Paul Baker reunió un equipo diferente. Expertos militares de 20 países trabajaron juntos para desarrollar estrategias de defensa contra una tecnología muy superior. «No podemos igualar su potencia de fuego», dijo Paul a la sala. «Pero podemos ser más inteligentes y creativos. Si piensan en línea recta, pensaremos en círculos». Los extraterrestres del puesto de observación observaron todo esto, pero solo vieron lo que los humanos querían que vieran. Las noticias públicas mostraron pequeños avances en energía limpia y medicina, el tipo de progreso esperado de un planeta protegido. El verdadero trabajo se realizó bajo tierra en instalaciones ocultas en redes privadas separadas de Internet. Kevin Wright nunca tuvo la intención de hacer un descubrimiento. El científico junior estaba trabajando en la mejora de las señales del radiotelescopio cuando captó extrañas transmisiones del puesto de observación extraterrestre. Casi reportó el problema como una falla del equipo, pero decidió analizar el patrón primero. 3 días después, Kevin irrumpió en la oficina de su supervisor. «He descifrado su frecuencia de comunicación», dijo sin aliento de correr. «Puedo interceptar los informes que envían a su mundo natal». Al día siguiente, Kevin se encontró en una reunión con los más altos niveles del gobierno. Su descubrimiento fue un descubrimiento. Ahora la Tierra podría escuchar lo que los extraterrestres decían sobre ellos. «Creen que nos estamos adaptando bien a nuestro lugar en la galaxia», explicó Kevin mientras aparecían traducciones en pantalla. «Informan que los humanos son apropiadamente pacientes y aceptan su estatus de protección». La sala se llenó de risas tensas. «Que sigan pensando eso», dijo el presidente. En todo el planeta, fábricas secretas construyeron componentes que, al ensamblarse, se convertirían en naves espaciales diferentes a todo lo reconocido públicamente. Los ingenieros trabajaron sin descanso aplicando las innovadoras teorías de propulsión de Diane Porter. En las universidades, los nuevos planes de estudio se centraban en la física avanzada y la xenobiología, el estudio de la vida extraterrestre. Los niños jugaban juegos que los entrenaban en secreto para pensar de maneras que algún día podrían ayudarlos a comprender la tecnología alienígena. Pero no todos estaban de acuerdo con el enfoque. Las protestas estallaron en las principales ciudades. «Deberíamos ser honestos con el Consejo Galáctico», gritó un grupo. «El engaño solo conducirá a la guerra». «Ya nos engañaron tratándonos como inferiores», gritaron los contramanifestantes. El debate se enfureció en foros públicos, programas de noticias y mesas en todas partes. ¿Era correcto fingir ser menos avanzados de lo que se estaban volviendo? ¿Era ético prepararse para un posible conflicto mientras sonreía a los observadores? Olivia Randall ahora encabezaba el equipo de estrategia diplomática. «No nos estamos preparando para la guerra», dijo con cuidado, sabiendo que los extraterrestres estarían observando. «Estamos asegurando el lugar que le corresponde a la humanidad en la galaxia. Queremos ser socios dignos, no niños protegidos». Sus palabras fueron elegidas con precisión, lo suficientemente veraces para su conciencia, lo suficientemente vagas como para no revelar sus verdaderos planes. Al final del primer año, el puesto de observación informó: «El desarrollo humano al ritmo esperado no es motivo de preocupación». Al final del segundo año, el primer astillero secreto en el cinturón de asteroides estaba operativo. Al final del tercer año, la humanidad tuvo su primer prototipo funcional de más rápido que comunicación ligera y aún les quedaban 2 años más antes de que el Consejo regresara.
Habían pasado 4 años desde la llegada de los extraterrestres. Dentro de una instalación oculta bajo la superficie lunar, la capitana Lisa Hernández observaba la elegante nave que tenía delante. La UES Defiant era la primera nave más rápida que la luz de la humanidad, construida en completo secreto. «Es hermosa», dijo Lisa, pasando la mano por el liso pasillo. El ingeniero jefe Kyle Ree asintió a su lado. «Y funciona. Hemos realizado 7 vuelos de prueba al sistema solar exterior. El motor funciona mejor de lo esperado». Lisa había sido elegida para comandar esta misión histórica por su calma bajo presión y su rapidez de pensamiento. Su tripulación de 12 personas representaba las mejores mentes que la Tierra tenía para ofrecer. Su misión era clara pero peligrosa. Viaja al puesto avanzado del Consejo Galáctico más cercano y reúne inteligencia sin ser detectado. Comprobaciones previas al vuelo completadas. La capitana Kyle informó mientras la tripulación se abrochaba los cinturones en sus puestos. Todos los sistemas en verde. Lisa tomó asiento en la silla de mando. Comienza la cuenta regresiva. La nave cobró vida a su alrededor con un zumbido. A diferencia de los antiguos cohetes, el motor del Defiance era casi silencioso basado en la radiación. Firma que Diane Porter había descubierto años antes. Lanzamiento en 3, 2, 1 marca. El Defiant salió de su muelle lunar y aceleró lejos de la Tierra. Una vez pasada la órbita de Marte, Kyle activó el motor FTL. Las estrellas fuera de las ventanas se extendieron en líneas y luego desaparecieron por completo cuando la nave entró en lo que llamaron SL. El viaje al puesto de avanzada del Consejo tomó 3 días en lugar de las décadas que habría requerido a velocidades normales. Cuando llegaron, se mantuvieron en el borde del sistema usando tecnología de sigilo avanzada para evitar ser detectados. Hay 14 especies diferentes visibles en la estación, informó Alicia Grant, su especialista en comunicaciones. Ella monitoreó las transmisiones que fluían desde el concurrido puesto de avanzada. Y no todos se llevan bien. Lisa se trasladó a la estación de Alicia. ¿Qué quieres decir? Escuchen este canal, dijo Alicia reproduciendo una conversación traducida. Estas 2 especies están discutiendo sobre la asignación de recursos. Esta exige una representación equitativa. No están tan unidos como los zuraxianos lo hicieron parecer. Durante la semana siguiente, los Defiant observaron el puesto de avanzada. Se enteraron de que el Consejo Galáctico estaba más dividido de lo que parecía. Varias especies jóvenes estaban descontentas con el trato que recibían, especialmente una raza llamada los Nelvarianos, que habían estado protegidos durante más de 2 siglos sin ninguna posibilidad de progreso. Deberíamos contactar con ellos. Lisa decidió, tras una larga discusión con su tripulación, que los Marianos podrían ser aliados potenciales. Era arriesgado, pero Alicia logró establecer un canal seguro con una nave envariana atracada en el puesto de avanzada. Cuando el rostro del capitán alienígena apareció en la pantalla, su expresión cambió de la sorpresa a la curiosidad. ¿Eres humano?, preguntó el mariano. ¿Cómo llegaste a este sistema? A tu especie no se le permite tal tecnología. Lo construimos nosotros mismos, explicó Lisa. El Consejo no sabe de qué somos capaces. El Nelvario que se presentó como el capitán Zorit compartió la frustración de su gente. Durante 200 años se les había negado la membresía completa a pesar de cumplir con todos los requisitos establecidos por el Consejo. Los zoraxianos cambiaban las reglas cada vez que una especie se acercaba a la igualdad, dijo Zorit con amargura. Quieren sirvientes, no compañeros. Durante los siguientes días, la tripulación humana se reunió en secreto con representantes no solo de los marianos, sino también de otras 2 especies insatisfechas. Todos tenían historias similares de haber sido frenados por el liderazgo del Consejo. Cuando llegó el momento de regresar a la Tierra, Lisa se enfrentó a una difícil decisión. Deberían revelar su avance o continuar con el engaño cuando el Consejo regresara a la Tierra en un año. Si mostramos nuestro verdadero progreso, el Consejo podría vernos como una amenaza y atacar. Kyle argumentó durante el viaje de regreso de la nave. Pero si seguimos ocultándonos, perderemos la oportunidad de formar alianzas con otras especies. Contrarrestar a Delicia. Lisa miró fijamente las estrellas fugaces. Necesitamos encontrar un camino intermedio. Les contaremos a los líderes de la Tierra sobre la división en el Consejo. Estableceremos comunicaciones seguras con los marianos y otros. Pero cuando el Consejo regresa a la Tierra, seguiremos desempeñando nuestra parte. Ella se volvió hacia su tripulación con determinación en sus ojos. Que nos subestimen un poco más. Será su mayor error.
Llegó el plazo de 5 años. La Tierra había cambiado drásticamente, pero se esforzó por ocultar esos cambios. Las ciudades lucían prácticamente iguales desde la órbita. La misma cantidad de señales de radio y televisión rebotaban al espacio. Los satélites se movían en trayectorias predecibles, pero debajo de esta apariencia normal, la humanidad estaba lista. El embajador Eric García se encontraba en la misma plataforma donde Frank Mitchell había saludado por primera vez a los extraterrestres 5 años antes. Eric había practicado durante meses para perfeccionar la combinación correcta de respeto y asombro que necesitaba mostrar. A su lado estaban científicos, oficiales militares y políticos, todos desempeñando el papel de una especie en avance pero aún inferior. La nave Zurian entró en órbita exactamente a tiempo. En cuestión de horas, Sel, Tori, otros 3 extraterrestres pisaron el suelo de la Tierra una vez más. Eric notó de inmediato que uno de los extraterrestres se veía diferente. Más pequeño, con piel teñida de púrpura y 6 dedos en cada mano. Bienvenidos de nuevo a la Tierra, dijo Eric con una reverencia cuidadosamente medida. Nos sentimos honrados por tu regreso y él asintió. Me complace ver que la Tierra ha mantenido el orden durante nuestra ausencia. Esta es Cayer, de la especie Vesper, quien se une a nuestro equipo de evaluación. La alienígena púrpura estudió a los humanos con brillantes ojos amarillos que parecen no perderse nada. ¿Su especie ha progresado desde nuestra última visita?, preguntó. Eric sonrió humildemente. Pequeños pasos. Hemos mejorado nuestra recolección de energía solar. Hemos reducido las enfermedades en un 12%. Nuestra colonia en Marte ha crecido a 1000 personas. Estos logros eran reales pero ordinarios. Eric no mencionó los astilleros del cinturón de asteroides, la base lunar ni las 5 naves FTL+ que se habían construido junto con el Defiant. Durante 3 días, los representantes del Consejo recorrieron las instalaciones de la Tierra que habían sido preparadas especialmente para su visita. Vieron plantas de energía limpia, naves espaciales básicas y tecnología agrícola. Todo impresionante para una especie joven, pero nada que preocupara al Consejo. Cayer parecía particularmente interesada en el comportamiento humano. Su gente se adapta rápidamente. Observó mientras observaba a niños jugar en un parque. La mayoría de las especies tardan generaciones en aceptar nuevas situaciones. Eric no estaba seguro de si esto era un cumplido o una preocupación. Siempre hemos necesitado adaptarnos para sobrevivir, dijo. Con cuidado. Mientras tanto, el UES Defiant había regresado de su segunda misión secreta. Apenas unos días antes de la llegada del Consejo, la capitana Lisa Hernández entregó información crítica directamente a los líderes mundiales. El Consejo enfrenta luchas internas, informó en un búnker subterráneo bajo Nueva York. 3 de las especies miembros más antiguas están en una lucha de poder. Están distraídos, por lo que nuestro puesto de observación ha estado informando con menos frecuencia. Esto explica por qué la Tierra había podido ocultar sus avances con tanto éxito. Los observadores se habían vuelto complacientes y sus líderes estaban concentrados en otra parte. En el último día de la evaluación, Selfor entregó la decisión del Consejo en una ceremonia formal. La Tierra mantendrá su estatus de protección, anunció. Han progresado adecuadamente, pero se requieren muchos más siglos de desarrollo antes de ser considerados para el estatus de asociado. Regresaremos en otros 10 años para reevaluar. Eric hizo una profunda reverencia, mostrando la gratitud esperada. Agradecimos al Consejo por su sabiduría y protección. El alivio era evidente en los rostros ceroraxianos. Los humanos se estaban desarrollando con normalidad, sin representar una amenaza para el orden del Consejo. Su puesto de observación permanecería en su lugar, pero con una reducción. Con solo 2 miembros en lugar de 4, mientras la nave alienígena se preparaba para partir, Cayer se acercó a Eric en privado. Tu gente no es lo que parece, dijo en voz baja. Presiento que está sucediendo algo más de lo que nos han mostrado. Eric mantuvo su sonrisa diplomática. Somos un libro abierto, dijo honorable Cayer. No le ocultamos nada al Consejo. Ella estudió su rostro durante un largo momento. Quizás tu libro tenga páginas que aún no hemos leído. Tras la partida de la nave, los líderes de la Tierra celebraron el éxito de su engaño. Pero desconocían que Quilera había dejado en secreto docenas de diminutos dispositivos de vigilancia en ciudades de todo el mundo.
Tenía sus propias sospechas sobre la humanidad y prefería investigarlas personalmente antes que confiar en los informes del puesto de observación. El juego del engaño se había vuelto más complicado y había más en juego que nunca. 6 meses después de la visita del Consejo, la oficial naval Samantha Foster se sentó en una habitación segura a 1 milla bajo el Océano Pacífico. En las pantallas que la rodeaban, los rostros de 5 especies alienígenas diferentes la miraban. Esta fue la primera reunión oficial de lo que se conocería como la Alianza de la Libertad. Todos compartimos el mismo objetivo, dijo Samantha. Libertad del control del Consejo y reconocimiento como iguales en la galaxia. El capitán Zorid de los Mbarianos asintió con su larga y esbelta cabeza. Durante 2 siglos, mi gente ha estado protegida. Hemos cumplido con todos los requisitos para ascender. Sin embargo, el Consejo siempre encuentra razones para denegarnos. Historias similares vinieron del siglo con su piel cristalina. Los Durans, que se parecían a grandes insectos, y otras 2 especies que habían sido contactadas por las naves secretas de la Tierra. Todos habían sido mantenidos en un estatus inferior a pesar de sus logros. Juntos somos más fuertes. Samantha continuó, cada una de nuestras especies tiene diferentes fortalezas. Los humanos se adaptan rápidamente y piensan creativamente. Los Nelvarianos han avanzado en biotecnología. Las habilidades informáticas de los Centuri son inigualables. La reunión duró horas mientras establecían protocolos de comunicación seguros y compartían conocimiento tecnológico. Este fue el comienzo de algo sin precedentes. Una alianza de especies inferiores trabajando juntas contra el control del Consejo. Durante los siguientes meses, naves de las 6 especies se reunieron en distantes sistemas estelares deshabitados para entrenarse juntos. Las tácticas militares humanas combinadas con sensores biológicos nevarianos y sistemas de navegación del siglo crearon capacidades que nadie había logrado solo. Greg Martínez, un brillante científico que había ayudado a crear la tecnología de traducción de la Tierra, trabajó día y noche para mejorar la comunicación entre las especies aliadas. Su gran avance se produjo cuando encontró una manera de traducir no solo palabras, sino también contextos culturales. No es suficiente entender lo que dicen, explicó Greg a Samantha. Necesitamos entender lo que quieren decir con base en su historia y biología. Gracias al trabajo de Greg, la alianza se fortaleció a medida que los malentendidos se volvieron raros. Se desarrolló una confianza entre especies que ni siquiera sabían de la existencia de la otra. Antes de que la presidenta de Back on Earth, Laura Wilson, recibiera actualizaciones periódicas sobre el progreso de la alianza, tuvo que equilibrar la emoción de estos desarrollos con la necesidad de mantener el secreto. ¿Qué pasa con los dispositivos de vigilancia que dejó ese miembro del Consejo?, preguntó la persona que llamó durante una sesión informativa. Encontramos y neutralizamos a 62 de ellos. El jefe de seguridad, Ben Morgan, respondió, pero estamos alimentando datos falsos a otros 12 para evitar sospechas. Solo muestran actividad humana normal. El presidente asintió. ¿Y nuestras naves? ¿Cuántas tenemos ahora? 15 naves con capacidad FTL completas. 10 más en construcción. Ben informó. Los Nelverianos han contribuido con 12 de sus bionaves y el Centuri ha modificado 20 de sus transportes con nuevos motores basados en nuestra tecnología combinada. Lo que ninguno de ellos sabía era que uno de los dispositivos de Quilera seguía siendo Ined sin ser detectado. Oculto en un parque en Sydney, Australia, había capturado una conversación entre 2 científicos que discutían los cronogramas de producción de los astilleros. Estos datos se transmitieron automáticamente al receptor personal de Cayer, no al puesto de observación oficial del Consejo. Cayer revisó esta información en sus aposentos privados en su mundo natal. Como Vasperi, siempre había sido tratada como un miembro menor del Consejo. A pesar de los talentos de su especie, durante mucho tiempo había albergado dudas sobre el sistema de niveles del Consejo. Astilleros de propulsión avanzada. Los humanos están mucho más allá de lo que nos mostraron, murmuró para sí misma. Se enfrentaba a una difícil decisión. Informar de esto al Consejo, como lo requería su deber, o investigar más por su cuenta. Si los humanos y otras especies protegidas estuvieran formando una alianza, podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. Después de una larga noche de reflexión, Cayer tomó su decisión. Viajaría a la Tierra sola, sin el conocimiento del Consejo. Necesitaba ver por sí misma lo que planeaban los humanos y decidir si detenerlos o quizás unirse a ellos. La pequeña nave de Quilera entró en la atmósfera terrestre al amparo de la oscuridad.
Había desactivado su transpondedor y usado tecnología sigilosa para evitar ser detectada tanto por el puesto de observación del Consejo como por los sistemas de defensa de la Tierra. O eso creía. De hecho, los sensores de la Tierra la detectaron en el momento en que entró en el sistema solar. La directora de seguridad, Nick Adams, observó las naves alienígenas acercarse en sus monitores con el ceño fruncido. «Está sola. Sin armas», informó un técnico. «Mantengan todas las defensas listas, pero ocultas». Nick lo ordenó: «Déjenla aterrizar. Quiero saber por qué un miembro del Consejo se está infiltrando en la Tierra». La persona que llama aterrizó en un claro del bosque en el norte de Canadá. Antes de que pudiera salir de su nave, se encontró rodeada de soldados humanos camuflados que parecían aparecer de la nada. Nichols dio un paso adelante. «Bienvenida a la Tierra, miembro del Consejo, Cayer. Esta es una visita inesperada». La persona que llama se dio cuenta de que había subestimado las capacidades de seguridad de la Tierra. «Vengo sola, sin conocimiento del Consejo», dijo levantando sus manos de 4 dedos. «Necesito hablar con sus líderes». 24 horas después, Callery se presentó ante un panel de líderes humanos, entre ellos el embajador Eric García y la capitana Lisa Hernández. «El Consejo es corrupto», declaró Callery sin rodeos. «Represento un movimiento reformista entre varias especies del Consejo Junior. Creemos que el sistema de niveles debe terminar». Nick no confiaba en el alienígena. «¿Por qué deberíamos creerte? Esto podría ser una trampa para exponer nuestra alianza con otras especies». Los ojos amarillos de Hilar se entrecerraron. «Si hubiera querido exponerte, habría reportado la evidencia de mi dispositivo de vigilancia hace meses». Los humanos intercambiaron miradas alarmadas. «¿Qué evidencia?», preguntó Eric cuidadosamente. «Sé sobre tus astilleros. Eres más rápido que los motores de luz. Tus reuniones con los marianos y otros». Clara se inclinó hacia adelante. «Quiero ayudarte. Mi gente ha sido ciudadanos de segunda en el Consejo durante demasiado tiempo». El debate sobre si confiar en Calleris se extendió por toda la alianza. Algunos vieron un aliado valioso con conocimiento interno del Consejo. Otros temían una trampa ingeniosa. Mientras los líderes de la alianza debatían, un técnico humano llamado Daniel Morris trabajaba solo en una instalación de comunicaciones en Brasil. Sin que sus colegas lo supieran, Daniel creía que la humanidad debería aceptar su lugar en el orden galáctico. La protección del Consejo significaba seguridad y estabilidad. Esta alianza conduciría a la guerra y la destrucción. Daniel había copiado en secreto archivos clasificados sobre los movimientos de la flota de la Alianza y las capacidades tecnológicas. Ahora se preparaba para transmitir estos datos al puesto de observación del Consejo. «Por el bien común», susurró al iniciar la transmisión. Afortunadamente, los sistemas de seguridad de la Tierra detectaron la información no autorizada. «Comunicación». Inmediatamente. En cuestión de minutos, los equipos de seguridad irrumpieron en las instalaciones, pero Daniel ya había enviado información parcial. Bajo interrogatorio, Daniel reveló sus motivaciones. «El Consejo nos teme», le explicó a Nicole. «No por nuestra tecnología, sino por nuestra imprevisibilidad. Han estudiado miles de especies y pueden predecir cómo se desarrollará la mayoría, pero los humanos no siguen los patrones esperados». En ese momento, las sirenas de alarma sonaron por toda la instalación. Nick agarró su dispositivo de comunicación. «¿Qué está pasando?», exigió. «Acorazados del Consejo acaban de aparecer en el borde del sistema solar», fue la respuesta. 5 de ellos están en curso de intercepción hacia la Tierra. La información parcial que Daniel había transmitido fue suficiente para alertar al Consejo de la existencia de la Alianza. Ahora venían a eliminar la amenaza antes de que se fortaleciera. Los líderes de la Tierra activaron sus protocolos de emergencia. Se llamaron naves de la Alianza para ayudar, pero la mayoría estaban demasiado lejos para llegar a tiempo. En el caos, el llamador se acercó a Nicole. «Puedo ayudarte», dijo con urgencia. «Conozco los códigos de defensa del acorazado del Consejo». Nicole miró fijamente a la alienígena, aún insegura de si podía confiar en ella. «¿Por qué traicionarías a tu propio Consejo?» «Porque creo en la libertad», respondió Cayer. «Y porque el Consejo no es mío, nunca ha sido mío». Con las naves del Consejo a menos de 12 horas de la Tierra, Nick tomó su decisión. Confiaría en Quilera porque no había otra opción. La Tierra tenía 6 horas antes de que llegaran las naves de guerra del Consejo. Todas las naves disponibles estaban preparadas para el combate.
15 naves humanas y 3 bionaves marianas que habían estado en el sistema solar formaron una línea defensiva cerca de Marte. El comandante estratégico Jeff Hayes nunca había liderado una batalla espacial real. Ningún humano lo había hecho, pero él había realizado miles de simulaciones y estudiado tácticas históricas de combate naval y aéreo de toda la historia de la Tierra. Nos superan en número y en armamento, dijo Jeff a los capitanes de nave reunidos a través de una comunicación segura. Pero tenemos ventajas que no esperan. El plan era poco ortodoxo. En lugar de enfrentarse a las naves del Consejo en la formación tradicional, la flota terrestre usaría tácticas inspiradas en manadas de lobos, cazas gorilas e incluso enjambres de insectos. El Consejo nunca se había enfrentado a un enemigo que luchara de esta manera. En el UES Defiant, ahora mejorado con bioarmadura ambariana, la capitana Lisa Hernández preparó a su tripulación. Hoy luchamos no solo por la Tierra, sino por todas las especies que merecen libertad y respeto. Junto al Defiant estaba la nave furtiva experimental Phoenix, pilotada por la teniente María Gómez. Su misión era quizás la más peligrosa, eludir la formación del Consejo y atacar por la retaguardia utilizando los códigos de defensa proporcionados. La propia Clara estaba en la Tierra trabajando con equipos técnicos para descifrar los sistemas de comunicación del Consejo. Sus naves deben aparecer y desaparecer rápidamente, aconsejó. El Consejo se basa en patrones predecibles. Rompa esos patrones. Las naves del Consejo entraron en el sistema solar con una confianza abrumadora. Su escaneo mostró la pequeña flota defensiva de la Tierra y no registró ninguna preocupación. Para ellos, esta sería una operación simple para aplastar una rebelión menor. Atención, naves terrestres, llegó la transmisión de la nave del Consejo. Han violado la ley del Consejo al desarrollar tecnología prohibida y conspirar con otras especies protegidas. Ríndanse ahora o serán destruidos. El comandante Hayes no respondió. En cambio, dio la orden de comenzar. Las naves terrestres inelverianas se dispersaron repentinamente en todas direcciones, confundiendo los sensores del Consejo. Esperaban una confrontación directa donde una potencia de fuego superior decidiría rápidamente el resultado. La teniente María Gómez activó los sistemas de sigilo del Fénix y se deslizó entre dos acorazados del Consejo. Usando los códigos de Killer, eludió sus escudos defensivos y lanzó ataques dirigidos contra sus sistemas de motores. Los comandantes del Consejo se sorprendieron. ¿Cómo penetraron nuestros escudos?, preguntó uno mientras las luces de advertencia parpadeaban en sus paneles de control. Mientras tanto, el Defiant lideró un grupo de 4 naves en una serie de ataques rápidos. Aparecían cerca de una nave del Consejo, disparaban precisamente los puntos vulnerables y luego saltaban antes de que las naves más grandes pudieran responder eficazmente. Se mueven como ninguna otra especie que hayamos encontrado, informó un oficial táctico del Consejo. No hay un patrón que predecir. La batalla continuó durante horas. Las naves terrestres sufrieron daños, 2 fueron gravemente alcanzadas y una nave ambariana fue destruida. Pero también causaron graves daños a la flota del Consejo. 3 de los 5 acorazados tenían armas o sistemas de propulsión dañados. El comandante del Consejo se enfrentó a una decisión que nunca esperó tomar. Se suponía que sus fuerzas derrotarían fácilmente a esta especie primitiva, pero en cambio, estaban librando una batalla que tal vez no ganarían. Reagrúpense y prepárense para un ataque total, ordenó. Las 5 naves del Consejo se movieron juntas, combinando sus escudos y potencia de fuego. Era una táctica estándar que había funcionado contra innumerables enemigos antes. El comandante Hayes sonrió al ver esto. Están haciendo exactamente lo que esperábamos, les dijo a sus capitanes. Ejecuten la fase 2. Las naves terrestres restantes formaron una formación esférica alrededor de las naves del Consejo. Una táctica que el Consejo nunca había visto antes. Luego, usando saltos coordinados con precisión, atacaron desde múltiples ángulos simultáneamente. El Fénix, aún sin ser detectado, desactivó el núcleo principal de energía de la nave líder del Consejo. La batalla terminó no con la derrota de la Tierra, sino con un punto muerto. La flota del Consejo, dañada y sorprendida, se retiró para reagruparse. Mientras las naves del Consejo se retiraban al borde del sistema solar, la noticia de la batalla se extendió a través de las comunicaciones subespaciales a todos los rincones de la galaxia. Por primera vez en miles de años, alguien se había enfrentado al Consejo y había sobrevivido. La verdadera guerra apenas comenzaba. Pero el mensaje era claro, la humanidad y sus aliados no serían subestimados de nuevo. 3 semanas después de la batalla, el Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia.
Durante miles de años, el Consejo había mantenido el orden a través de su sistema de niveles. Ahora ese sistema estaba amenazado por una alianza de especies inferiores que habían luchado contra el Consejo hasta detenerlo. Estos humanos y sus aliados deben ser aplastados por completo, argumentó el alto comandante zoraxiano. Debemos enviar toda nuestra flota a la Tierra y dar un ejemplo. Otros en el Consejo no estaban tan seguros. Palabra de Dios. La batalla se había extendido y muchas especies jóvenes cuestionaban las viejas costumbres. El Consejo debatió durante días, sin saber que sus sistemas de comunicación habían sido comprometidos. Las naves de la Alianza habían instalado dispositivos basados en el conocimiento de Quilera, lo que les permitía escuchar cada palabra pronunciada en las cámaras del Consejo. El oficial diplomático Alan Bennett se sentó con los líderes de la Alianza mientras monitoreaban estas discusiones. Divididos, observó. Ahora es el momento de actuar. El plan era audaz. Mientras el Consejo discutía, una flota de naves de la Alianza se acercó al mundo natal del Consejo no como una fuerza de invasión, sino como una misión diplomática con un poderoso mensaje. Alan dirigió la misión personalmente. Su nave transportaba representantes de las 6 especies de la Alianza, incluyendo a Clara y varios otros miembros reformistas de las razas del Consejo. El Consejo estaba en sesión cuando sonaron las alertas. La flota de la Alianza había aparecido en órbita transmitiendo un mensaje en todas las frecuencias a todos los planetas del espacio del Consejo. Venimos en paz con una oportunidad para un nuevo comienzo. La voz de Ellen resonó por la cámara mientras él y su equipo se transportaban directamente a la sesión del Consejo. Un movimiento tan inesperado que la seguridad no tuvo tiempo de responder. Los miembros del Consejo saltaron de sus asientos en estado de shock al ver que humanos y otras especies protegidas aparecieron repentinamente entre ellos. ¿Qué significa esto?, exigió el líder zoraxiano. Alan dio un paso al frente. Estamos aquí para proponer una nueva carta galáctica basada en la cooperación en lugar del control. Antes de que el Consejo pudiera responder, el llamador activó un dispositivo que proyectó evidencia por toda la cámara. Registros de manipulación del Consejo, supresión de tecnología y violación de sus propios principios declarados. Estos registros se están transmitiendo a todos los mundos del espacio del Consejo. Alan explicó, su gente está observando. Están descubriendo la verdad. La evidencia fue abrumadora. Las directivas secretas del Consejo revelaron cómo impidieron deliberadamente que las especies protegidas avanzaran demasiado y cómo modificaron rápidamente los requisitos cada vez que una especie se acercaba a un ascenso. Mientras la transmisión continuaba, varios miembros del Consejo cambiaron de bando y se unieron a Alan y Calera. El sistema de niveles nos ha corrompido, declaró un alto representante de Vasperi. Empezamos con nobles intenciones, pero nos hemos convertido en aquello contra lo que una vez luchamos. Los líderes zoraxianos, al ver que su control se les escapaba, intentaron una última maniobra desesperada. Enviaron órdenes codificadas a su flota para destruir las naves de la Alianza y a cualquier miembro del Consejo que las apoyara. Pero cuando las órdenes llegaron a los comandantes de la flota zoraxiana, ocurrió algo inesperado. Los comandantes se negaron. Hemos jurado proteger los principios del Consejo, no su corrupción. El comandante principal respondió, no dispararemos contra quienes buscan la verdad y la justicia. La revolución fue pacífica pero completa. En cuestión de días, se propuso una nueva carta galáctica. Una que eliminaba por completo el sistema de niveles y reconocía el derecho de todas las especies sensibles a determinar su propio camino. 6 meses después, la almirante de flota Diane Porter, ascendida de su anterior puesto como ingeniera, se encontraba en la plataforma de observación de una enorme nave nueva construida con la tecnología combinada de 12 especies. La Galaxy Explorer era la nave científica más grande jamás construida. A su lado se encontraba un científico mariano, considerado en su día demasiado primitivo para unirse a la investigación del Consejo. Nunca imaginé que este día llegaría, dijo el mariano. Todas las especies trabajando juntas como iguales. Diane sonrió al observar a los equipos de construcción de toda la galaxia trabajando en perfecta coordinación. Su mayor error no fue subestimar nuestra tecnología, le dijo a su amiga. Fue subestimar nuestra capacidad de hacer amigos. Miró las estrellas, ahora abiertas a la exploración de todos, y nuestra capacidad de crear algo mejor que lo que vino.